Bueno, para los que no nos conocen, o por lo menos no me conocen a mí, saludarlos. Bueno, yo soy Bárbara Schneider, soy residente de psiquiatría adulto y actualmente estoy pasando por mi pasada de psiquiatría infanto-juvenil y ahora estoy en la parte de la UCI. Y a la Paula creo que ya la conoce. Claro, yo también soy residente de adulto y claro, esta ya es mi última semana, así es que esta es nuestra última presentación en conjunto con Bárbara. Claro. Entonces, el tema que nos pidieron un poco revisar fue el tema de drogas de diseño. En ese sentido, a modo de introducción, entonces, haciendo un poquito una introducción con respecto al consumo de sustancias en general, podemos señalar que en realidad el trastorno por consumo de sustancias o de drogas en general actualmente afecta a alrededor de 35 millones de personas y de hecho alrededor de 600.000 personas han perdido la vida asociado al consumo de drogas en el año 2017. Por lo menos hasta la fecha, en general, la droga que tiene mayor consumo a nivel mundial, global, es todavía la marihuana. Y en el último reporte que se hizo en el año 2018 por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, señalaban que casi un 50% de las personas mayores de 12 años declaraban haber tenido algún consumo de sustancias, por lo menos alguna vez en su vida, y específicamente en el grupo de personas que nos interesa en este caso, que son los adolescentes, de entre los 12 y los 17 años, casi un 10% de los adolescentes habían admitido consumir alguna droga ilícita. Ahora, con respecto a las drogas de diseño, la verdad es que si uno empieza a revisar, en los distintos papers se hablan de distintos conceptos, drogas de diseño, drogas nobles, químicos de investigación, legal highs, como se dice en Estados Unidos, y nuevas sustancias psicoactivas. La verdad es que existen distintos criterios como para definir qué es una droga de diseño, y en ese sentido, lo que tienen en común todos estos conceptos es primero que están diseñadas en un laboratorio, o sea, es decir, por eso son sintéticas, que generalmente pueden estar en el fondo, generarse desde un compuesto que es completamente nuevo, pero lo más común es que sean modificaciones a base de una molécula que ya existe o un precursor químico donde se van modificando las estructuras químicas para generar diferentes familias de drogas. En general, por esta misma razón, son de difícil detección, porque el problema que existe con estas sustancias es que, si bien pueden ser identificadas, rápidamente el mercado va evolucionando y van generando cambios nuevos en lo que es las estructuras químicas, y por lo mismo es difícil detectarlas tanto desde el punto de vista de diagnóstico, como también incluirlas dentro de los sistemas de detección de consumo de sustancias a nivel global. En general, tienen un uso que es recreativo en este caso, de abuso, y que tienen una distribución que es mucho más fácil que el resto de las drogas convencionales, justamente porque van cambiando y evolucionando muy rápidamente, pero además porque generalmente se venden a través de Internet. Antes se hablaba como que se vendían en la dark web, pero en general ahora están mucho más asequibles a cualquier persona que busque estas sustancias en Internet. Ahora, la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y Crimen da una definición y ellos señalan que prefieren no hablar de drogas de diseño como tal, que es un término que ha quedado como un poco en el pasado, y hablan de las nuevas sustancias psicoactivas, y ellos lo definen como sustancias que son de abuso, ya sea en forma pura o en un preparado, y que no están controladas porque no están incluidas en las convenciones internacionales, que es la Convención Única de 1961 de estupefacientes, ni en el Convenio de Sustancias Psicotrópicas de 1971. Pero que a pesar de que no estén dentro de estas convenciones, generan un importante daño a la salud pública y son una amenaza para las personas. En ese sentido, en general, hasta enero de este año, del 2020, a la Oficina de las Naciones Unidas, donde notifican una gran cantidad de países, se habían logrado identificar cerca de 950 nuevas sustancias psicoactivas, y esto en general de 120 países y territorios a nivel mundial. Este es un mapa que ellos muestran un poco la distribución de las notificaciones con respecto a las nuevas sustancias psicoactivas,
y no sé si se alcanza a ver bien, pero en el fondo ellos le dan un color a cada área del mundo según la cantidad de notificaciones que tienen ellos. Y como vemos, generalmente lo que es Estados Unidos, Canadá y Europa tienen la mayor cantidad de notificaciones, y nosotros la verdad es que estamos como en la mitad, al igual que Argentina y Brasil en América del Sur, con alrededor de 51 a 100 notificaciones más o menos de forma anual. Ahora, ¿cómo podemos clasificar en cierto modo, darle un orden a estas sustancias? Porque sabemos que es un tema que es bastante amplio y van apareciendo drogas nuevas cada vez. Entonces, en general, se dividen en 4 grupos, que son los depresores, los estimulantes, las alucinógenas y las disociativas. Y este es un poco un diagrama donde se muestra más o menos cuál ha sido la prevalencia según estos grupos en el año, hasta el año 2019 de la prevalencia de consumo. Y todavía vemos que los estimulantes son los que tienen el mayor consumo, seguidos por los cannabinoides sintéticos, y después de esto vienen los alucinógenos más clásicos, y finalmente en un grupo que nosotros unimos aquí, que son los opioides con un 8%, pero además asociados también a los sedantes hipnóticos que forman el grupo de los depresores. Ahora, un poco de la situación con respecto a estas nuevas drogas psicoactivas o estas sustancias psicoactivas nuevas. En Chile, la verdad es que la fuente de información principal tiene que ver con el SENDA, y hace referencia al consumo de drogas sintéticas en estos estudios que hace SENDA. Y dentro de la lista de acá de donde se nombra, salen algunas drogas más comunes, como por ejemplo el éxtasis, o más conocidos, la metanfetamina, el LSD, pero también empiezan a aparecer otras sustancias, como por ejemplo la marihuana sintética, los 2C, por ejemplo, la ketamina. Entonces, son drogas que, si bien no tienen una prevalencia tan grande actualmente en nuestro país, rápidamente han ido aumentando. Y en total, por lo menos lo que se señalaba es que un 4,18% en total de drogas sintéticas en el país, y un 1,6% de consumo en el último año. Y lo otro importante es que llevamos como el liderazgo en hartas cosas malas, y en este caso también en adolescentes tenemos el consumo más alto de éxtasis en América del Sur, y especialmente en niños de el curso de octavo básico. Con respecto a algunas notificaciones, bueno, el ISP entre el año 2015 y el año 2016 identificó alrededor de 4 nuevas sustancias ilícitas, y esto rápidamente aumentando hasta 18 nuevas sustancias en el 2017. Por eso es un tema tan preocupante, porque ha ido aumentando de forma muy rápida en los últimos años, sobre todo en este país desde el año 2015. Y en ese sentido es que se gestionó un trabajo en una mesa intersectorial, que es la Mesa Nacional de Nuevas Sustancias Psicoactivas, que está coordinada por el Ministerio del Interior y por Seguridad Pública, y con esto se ha logrado incluir más de 100 nuevas sustancias a los reglamentos de control y sanitarios del país. El último registro que yo encontré fue el del año 2017, donde se ingresan 36 nuevas sustancias. Entonces, ya desde el año 2014 en nuestro país esto se está viendo con la idea de prevenir. De hecho, ellos sacan informes anuales donde se van haciendo revisiones de las últimas sustancias que están apareciendo, no solamente en Chile, si es que no han aparecido, pero sí en otros países, cosa de estar atentos en el caso de que pudiesen aparecer y entrar a Chile. Entonces, partiendo un poco por los depresores, como yo dije, es el primer grupo, y dentro de esto nosotros nos vamos a enfocar más en las drogas o en las nuevas sustancias psicoactivas más recientes, y vamos a hablar un poco de los nuevos opioides sintéticos, de las benzodiazepinas de diseño y del GHB o gamma hidroxibutirinato. Entonces, con respecto a los opioides sintéticos, un poco de epidemiología en general, señalar que hasta el año 2017 se habían registrado casi 50.000 muertes por sobredosis de los opioides en general,
incluso el CDC, que es este sistema también de control de Estados Unidos, informaba que había habido un aumento casi del 80% en las muertes por opioides entre el año 2014 y el año 2015. Incluso señalando que desde el 2003 hasta el año 2017 ha habido un aumento de casi el 100% de las muertes debido a opioides, y la mayoría de los casos asociados a drogas de diseño de fentanilo. Es así entonces como vamos a hablar un poco de los análogos del fentanilo. Como comentaba anteriormente, ha habido un rápido aumento en la prevalencia del uso no médico del fentanilo y del uso recreacional en el fondo. Y entre el año 2009 y el año 2018, en Europa se detectaron 49 nuevos opioides sintéticos, de los cuales la mayoría, 34 en este caso, derivaban del fentanilo. Y esto, la verdad es que se ha generado como una crisis de los opioides en Estados Unidos, que lo venimos escuchando ya hace un tiempo, pero principalmente está dado por esta sustancia que es el fentanilo sintético. Entonces, ¿qué características tienen estos nuevos opioides sintéticos? La verdad es que desde el punto de vista de los efectos clínicos, son bastante similares los efectos que buscan los consumidores con respecto a los opioides convencionales, que son principalmente, como sabemos, la euforia, la relajación y la sedación. En eso, la verdad es que son bien similares. En general, los opioides sintéticos son más potentes, sí, que los convencionales, pero tienen sus ventajas con respecto, primero, a que hay una mayor disponibilidad, porque justamente, como yo explicaba anteriormente, estos compuestos se van modificando rápidamente y desde ese punto de vista es fácil evadir los controles. Tienen un menor costo, porque como al ser más potente, con dosis muy pequeñas, ya vamos a tener los efectos clínicos, y por lo tanto pueden venderse a precios mucho menores que los opioides convencionales. Y muchas veces dosis pequeñas se agregan a sustancias que son lícitas. Por ejemplo, se consiguen en Estados Unidos, no sé, fármacos que, por ejemplo, pudiese ser tramadol en comprimidos, pero vienen modificados y adulterados, agregándose estos otros opioides sintéticos sin saber. Y en este sentido aumenta el riesgo también de las complicaciones y las intoxicaciones. Y además, otra ventaja que tienen es que no son detectables en las pruebas comunes de detección de drogas. Si bien es posible detectar, como sabemos, por ejemplo, la morfina o sus análogos semisintéticos, por ejemplo, la heroína, lamentablemente, estos opioides nuevos no son reconocibles en estos exámenes de rutina. Y muchas veces, si bien uno logra en los exámenes identificar que hay consumo de opioides, por ejemplo, morfina, como decía, heroína, eso no excluye la posibilidad de que además haya habido un consumo de un opioide sintético nuevo. Y por esta misma razón, muchas veces los pacientes llegan en condiciones muy severas a los servicios de urgencia, donde además tienen esta mezcla de opioides convencionales más estos opioides nuevos. Con respecto un poco a los nombres que se le da, porque la verdad es que nosotros por lo menos en adultos nos hemos dado cuenta que muchas veces vemos pacientes y nos hablan de nombres y no tenemos idea de qué son. Entonces vamos a ir poniendo un poco los nombres más comunes de cada uno. Y en este caso se habla del Apache, el China White, el China Girl, el Chinatown, Dance Fever, la heroína sintética, el Street Oxy. Todos estos son nombres que en general podemos escucharlos relacionados con los derivados de opioides sintéticos. En general, dentro de las presentaciones los podemos encontrar como polvo, como tabletas o cápsulas, y como estampillas o papel secante, como le dicen los españoles, o parches, ¿ya? Y la administración va a ser según este tipo de presentación, ya sea intranasal o inyectable, de forma oral o transdérmico. Incluso muchas veces ocupan los parches para extraer en el fondo la droga desde los parches y ocuparlo de esa forma. Ahí yo puse algunas imágenes, porque el más común es el primero, que son las pastillas M30. Eso es la forma más común de encontrar el fentanilo. Con respecto un poco, recordar cómo actúan, la verdad es que estas sustancias interactúan con receptores opioides acoplados a proteína G, tanto en el cerebro como en la médula espinal, y van desde agonistas parciales hasta agonistas totales en distintos subtipos de receptores opioides como mu, delta o kappa, pero tienen una mayor selectividad en los receptores mu.
y esto es lo que le confiere en el fondo este agonista, los principales efectos farmacológicos buscados por la gente que consume las sustancias, como es la euforia, la analgesia, la depresión respiratoria y aumenta el riesgo de dependencia. Ahora, por su parte, el agonismo de los otros receptores estarían más relacionados con los efectos de analgesia, con la disminución de la demanda de oxígeno y con los síntomas de disforia. Aquí, en realidad, es más o menos una imagen de los distintos tipos de análogos de fentanilo, principalmente reconocer el butirfentanilo y el carfentanilo, que son en general análogos de alta potencia, donde recordar que el fentanilo es alrededor de 50 a 200 veces más potente que la morfina, y el carfentanilo llega a ser 10.000 veces más potente que la morfina y 100 veces más potente que el fentanilo. Entonces, son sustancias que son extremadamente letales a dosis bastante bajas, y por eso también es un riesgo tanto para la salud pública. Un poquito del carfentanilo y el buterfentanilo. El carfentanilo en general está regulado en algunos países para el uso en animales grandes, como por ejemplo para la sedación de caballos, ese tipo de usos. Y el butirfentanilo la verdad es que no está regulado en ningún lado para el uso terapéutico, ni en humanos ni en animales. No están aprobados para el uso médico, como dije, son los opioides sintéticos más potentes, y tienen un uso recreativo principalmente por este efecto de la euforia, relajante y sedante. Dentro de los efectos adversos agudos que podemos encontrar, la verdad es que son bien similares a los opioides convencionales, sin embargo son mucho más potentes. Encontramos confusión, mareos, respiración lenta y superficial, miosis, que es uno de los síntomas que nos permiten diferenciar muchas veces la intoxicación por opioides de otras intoxicaciones, la hipotensión ortostática, agitación, náuseas, estreñimiento, retención o urgencia urinaria, el prurito. Y recordar la triada de la intoxicación de los opioides, que también se ve en estos opioides sintéticos, que es la depresión respiratoria, la depresión del sistema nervioso central y la miosis. Ahora, un poco con respecto a grandes rasgos, porque no es algo que vamos a tocar en general, con respecto al manejo, tiene que ver con este manejo de la depresión respiratoria. Estos pacientes generalmente llegan al servicio de urgencia, y también se ocupa el antagonista selectivo de estos receptores Mu, que es la naloxona. Pero lo que me llamó la atención y que me pareció importante señalar es que en general se necesitan dosis más altas que lo que uno está acostumbrado a usar en otros opioides convencionales. La dosis, no sé si la recuerdan, pero se habla de 0,4 miligramos de naloxona endovenoso. En estos casos se parte de 2 miligramos de forma inyectable, o incluso también hay de forma intranasal, donde se habla del uso de 4 miligramos más o menos de naloxona. Y a pesar de eso, sobre todo con el uso del carfentanilo, la verdad es que hay muchos pacientes que no responden a naloxona. Entonces, por eso además es bastante dificultoso manejar estos cuadros de intoxicación, donde muchas veces incluso los pacientes se presentan con rigidez de la pared torácica, donde es muy difícil reanimarlo. Eso es un poco con respecto a los opioides sintéticos. El siguiente tema, que también está dentro de los depresores, son las benzodiazepinas de diseño. Ahora, recordar que en Chile, la verdad es que el uso de las benzodiazepinas, tanto por el uso clínico médico, tanto como por el uso ilícito, es bastante importante. Y desde el año 2007 más o menos ya se han venido observando y han venido apareciendo estos precursores o metabolitos de las benzodiazepinas, y que en otros países pudiesen estar reguladas para el uso médico, pero que en nuestro país no lo están. Dentro de los posibles efectos a través de los cuales actúan estas sustancias, la verdad es que se señala que no se tiene bien claro el mecanismo de acción de cada una de estas sustancias, pero sí se hace como la extrapolación con respecto a la método o el mecanismo de acción de las otras benzodiazepinas. Y yo puse aquí una fotito con el receptor en el fondo de GABA. Recordar que el receptor de GABA es un canal iónico,
En este caso lo que produce es la entrada de cloro, disculpen, y lo que se produce es que en el fondo estas sustancias pasan a ser moduladores alostéricos positivos, es decir, cuando está el receptor unido a GABA, estos moduladores se unen a otro sitio del receptor, potenciando la actividad de GABA, aumentando la conductancia del cloro a través del canal y así aumentando la potencia y mejorando los efectos de GABA en el fondo. Y desde ese punto de vista produce los efectos que conocemos. Con respecto a las formas de presentación, se encuentran en comprimidos, cápsulas o gránulos, nuevamente en estampillas de muchos colores, por lo tanto son muy atractivos, y también en polvos puros, y la vía de administración generalmente es oral o sublingual. Y son bastante baratos, con precios tan bajos, hablan como de 5 a 10 centavos de dólar por dosis, entonces también son bastante asequibles. Uno de las benzodiazepinas sintéticas de las cuales hablan en los informes de Chile es el Etizolam, que está autorizado para ser comercializado como un producto de tratamiento farmacéutico en países como por ejemplo Italia, Japón o India, donde se ocupa para el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Sin embargo, nuestro país carece de un control de ley de drogas porque no está en la lista del decreto supremo donde están todas las drogas que se controlan. Desde el punto de vista químico, es un tipo de tienodiazepina, donde esto tiene que ver con que se reemplaza el anillo benceno de las benzodiazepinas por un anillo tiofeno. Y dentro de los efectos recreativos buscados están los efectos psicoactivos, las experiencias placenteras y relajadas, y además se ocupan mucho para neutralizar los efectos de los estimulantes. Y en ese caso son nuevamente un riesgo importante en relación a las mezclas y el policonsumo de las sustancias. Dentro de los efectos adversos encontramos principalmente la sedación, la pérdida del control motriz, somnolencia, la debilidad muscular, ataxia, dificultad para hablar, convulsiones, coma en altas dosis, y también se han visto síntomas atípicos como por ejemplo la agitación, la hipertermia, la taquicardia. Es importante que los casos de intoxicación, la mayoría de los casos reportados, han sido detectados en combinación con otras sustancias psicoactivas, principalmente estimulantes, como yo decía, que se ocupan para bajar el efecto de los estimulantes, y además depresores como los opioides o el alcohol, lo que aumenta los efectos adversos y los riesgos de intoxicación y de depresión respiratoria, y por lo tanto también la muerte. El siguiente es el gamma hidroxibutirato, o el GHB. Este comúnmente se conoce como el éxtasis líquido. No hay que confundirlo, sí, porque hace poco, creo que hace como una semana, salió una noticia de que habían incautado éxtasis líquido, pero eso efectivamente era éxtasis, que ahora lo están ingresando al país a través de botellas de aceite, pero este es el éxtasis líquido, entre comillas, que fue sintetizado alrededor del año 60, de la década del 60, y se usaba inicialmente como un anestésico. Sin embargo, rápidamente se dejó el uso médico porque tenía una capacidad de bajar el umbral convulsivante y tenía poco efecto como analgésico, por lo tanto se dejó su uso clínico. Es un ácido graso de cadena corta que es análogo a GABA y por lo tanto es un agonista de receptores, en este caso GABA-B. Es muy popular por la capacidad que tiene de inducir sentimientos de euforia, relajación, reducir la ansiedad social, aumentar el deseo sexual. En general se tiende a equiparar un poco con los efectos que produce el alcohol. Su inicio es bastante rápido, a los 10 minutos, con un pic más o menos cerca de los 45 minutos y con una duración de hasta 5 horas. En Estados Unidos hay una sal de oxibato que es similar a esto, que se ocupa para el tratamiento de la narcolepsia, que también eso está autorizado en Estados Unidos. Dentro de los efectos adversos, como todos los depresores, podemos encontrar menor nivel de conciencia, pueden haber náuseas, vómitos, sudoración, incontinencia, disturbios visuales, ataxia, bradicardia, hipotensión, hipotermia, depresión respiratoria, también agitación, convulsiones, mioclonía. Y este es un cartel que nos interesó ponerlo porque la verdad es que es un cartel que era de un club, no me acuerdo en qué país era, si era Estados Unidos, pero esta droga en general se ha usado para la sumisión química.
en ese sentido para hacer violaciones o abusos sexuales con el uso de esta droga. Entonces, este cartel era de un club donde ponían para que generalmente las mujeres pusieran mucho ojo con respecto a no dejar su vaso con alcohol sin supervisión, porque justamente se habían visto bastantes de estos asaltos y violaciones con respecto al uso de este depresor. Con respecto ahora pasando a los estimulantes, vamos a hablar un poco de las catinonas sintéticas, específicamente las que yo nombro acá, y piperacina. Entonces, partiendo por las catinonas sintéticas, estas son sustancias derivadas de la catinona B-cetoanfetamina. ¿Qué es esto? Es un alcaloide que se encuentra en una planta que se llama Cata edulis. Esa es una planta que está en África y en Asia, y generalmente en esos países se ocupa la hoja para mascarla y así tener los efectos psicoactivos de esta sustancia. En general, se han incautado hasta el momento, se han reconocido alrededor de 148 catinonas sintéticas dentro de 70 países más o menos, y se tienden a comercializar como sustitutos de otros estimulantes como la metanfetamina, las anfetaminas y el éxtasis, justamente nuevamente porque son más baratos y son más fáciles de distribuir. Ahora, en Chile, las catinonas sintéticas desde el año 2015 se han visto que se han empezado a notificar en Chile, así que también es algo que está presente acá. Y yo creo que acá recordaremos bastante más con los nombres, porque en los últimos años han sido bien conocidas las sales de baño, como se dice, o el Cloud9, la Nube 9, el Vanilla Sky, el Flaca o las drogas zombie. No sé si se recordarán, en el año 2017 más o menos empezaron a salir algunos videos de personas en Brasil que en un estado de agitación psicomotora muy importante se tiraban contra los autos sin mediar ningún tipo de cuidado y precaución con respecto a su integridad física. Estos eran justamente las catinonas. Y principalmente las principales son la metilendioxipirovalerona, o MDPV, que es más fácil, la mefedrona y la metilona. Y en general las formas de presentación es como acá se ven los dibujos, que es como sales de baño, que es un polvo cristalino blanco, y generalmente vienen señaladas como no apto para el consumo humano, las venden como fertilizantes, como limpiador de joyas, incluso como a veces incienso, cosas de poder venderlas a través de internet sin ninguna dificultad. Y en general las formas de administración son a través de la ingestión de estas sustancias, inhaladas o inyectadas. Ahora, con respecto a cómo ejercen sus efectos, la verdad es que los efectos psicoactivos están mediados por interacciones con transportadores de monamina, tanto dopamina, sertralina como noradrenalina, y en general los efectos estimulantes son de una forma similar a cómo lo logra la anfetamina y la cocaína, por aumento de la dopamina, y los efectos alucinógenos por aumento de la sertralina. En general, la mefedrona se señala que es casi tan potente como la metanfetamina, y el MDPV llega a ser 35 veces más potente que la cocaína. Y en general tienden a venderlas mezcladas estas dos, la mefedrona con el MDPV, porque la mefedrona tiene un efecto que parte antes, y lo que hace es estimular la liberación de dopamina. En cambio, el MDPV lo que hace es inhibir la recaptación de la dopamina, y de ese modo ambas de forma complementaria aumentan los niveles de forma mucho más potente de dopamina y por lo tanto con mayores efectos clínicos. Con respecto a los efectos clínicos, justamente, en general se dividen en los efectos psicoactivos y los efectos fisiológicos o principalmente cardiovasculares. Y dentro de los efectos psicoactivos tenemos lo que es buscado por los consumidores, que es la euforia, el aumento de la sociabilidad, el deseo sexual, y es por eso que también se la considera una droga entactógena. Eso es lo buscado. Ahora, dentro de los efectos adversos que vienen asociados está la ansiedad, un estado de hiperalerta, ataques de pánico, fenómenos sensoperceptivos como las ilusiones, alucinaciones, reacciones paranoides, episodios psicóticos propiamente tal, agitación psicomotora, conducta muy violenta y automutilaciones. En general se ha visto que estas sustancias lo que hacen es disminuir el umbral aumentar el umbral del dolor y aumentar la fuerza física, y es por esto que muchas veces
en estos videos se veían estas personas tirándose a los autos, contra los vidrios, porque en el fondo pierden esta sensación del dolor. Y dentro de los efectos fisiológicos o cardiovasculares tenemos la taquicardia, la hipertensión, la midriasis, el bruxismo, el dolor al pecho, precolgalgia, la disminución del apetito, el aumento de la tasa metabólica, convulsiones, hipertermia, acidosis metabólica, fallas renales, rhabdomiolisis e incluso la muerte. Y recordar que como estas sustancias tienen un efecto a nivel de la serotonina, hay muchos pacientes que llegan con síndrome serotoninérgico porque generalmente estas sustancias también se mezclan, por ejemplo, con antidepresivos. Entonces, nuevamente es una sustancia que es bastante riesgosa para la salud y que lamentablemente está cada vez más disponible. Voy a dejar a mi compañera entonces para que continúe. Bueno, continuando con los estimulantes, también podemos encontrar las piperacinas. Las piperacinas en realidad primero comenzaron siendo fabricadas como antihelmíticos, pero se vio que derivaciones de esta sustancia producían también algunos otros efectos que tenían que ver más bien con efectos estimulantes, y es por eso que se empezó a utilizar también como una sustancia de abuso. Las piperacinas en sí están compuestas por un anillo de nitrógeno, en el fondo, perdón, por nitrógeno con 6 carbonos, con anillos de 6 carbonos, y en estos la diferencia que permite la clasificación es que en uno de ellos va acompañado de un anillo bencil, y en el otro puede ir acompañado además de metilo. Estas normalmente se comercializan en compuestos que son biasociados y muchas veces van asociados con otras también sustancias de abuso. Y como había mencionado Bárbara al inicio, hace que estas sustancias también sean muy difíciles de rastrear y no existen tampoco exámenes que permitan hacer su detección en el organismo humano. Entonces, estas principalmente se presentan en comprimidos, cápsulas o polvos sueltos. Vienen en colores llamativos que tratan de hacer más atractivo en el fondo la presentación para así atraer a mayor cantidad de personas en su consumo. Normalmente las dosis varían entre 50 a 200 miligramos dependiendo del compuesto y la asociación que ésta tenga con otra sustancia, y la administración suele ser oral o mediante la inhalación. O el uso intranasal, ya sea esnifada o por la administración directa hacia la vía nasal. Dentro de los efectos farmacológicos, como bien habíamos mencionado, son potentes estimulantes del sistema nervioso central. De hecho, se ve que su potencia equivale al 10% de la de anfetamina, y se utilizó, o sea, su creación en cierto modo fue buscando sustituir o buscar análogos en el fondo para el metilfenidato, que permitieran en el fondo su uso sin ser rastreado legalmente. Entre esto tenemos varios, como habíamos mencionado, teníamos la división entre el bencilpiperacina y otros que según la mezcla que se haga, pero todos ellos lo que hacen es estimular la liberación de dopamina, de noradrenalina y su acción sobre los receptores de sertralina. Tienen un potencial de abuso y dependencia similar a las anfetaminas, al igual que la acción muy similar, y es por eso que su uso recreativo principalmente es buscando los resultados como euforia, mayor sociabilidad, alucinaciones que están asociados a su acción frente a los receptores de serotonina, y así también aumento del placer sexual. Dentro de los síntomas frecuentes, síntomas adversos más frecuentes, tenemos síntomas físicos como cefalea, insomnio, náuseas, hipertensión, y así también podemos encontrar en dosis mayores de consumo o tiempo más prolongado también efectos psicológicos, como entre ellos alteraciones de conciencia, ansiedad, depresión, alucinaciones auditivas, y también se ha visto en algunos casos alucinaciones visuales, y también paranoia. Y lo importante acá es que los síntomas pueden persistir incluso 24 horas post ingesta. Luego, como una tercera clasificación de las nuevas drogas psicoactivas, tenemos las drogas de diseño que son de efecto variable. Efecto variable porque algunas de ellas tienen efectos tanto estimulantes como alucinógenos, y como también en algunas otras dosis pudiesen tener efectos sedantes. Entre ellos podemos encontrar los cannabinoides sintéticos,
las sustancias con uso principalmente como disociativos y los alucinógenos. Dentro de los cannabinoides sintéticos, lo que buscan estas sustancias, estas drogas de síntesis en el fondo, imitar tanto la vía de administración como los efectos psicoactivos en el fondo que se produce con el consumo de cannabis. Entre los nombres más conocidos donde los podemos encontrar, lo encontramos como el K2, el Spice, Buda, Black Mamba, Hatch o Chronic, y estos normalmente vienen en empaques que son metálicos, brillantes, y permiten su consumo tanto como la ingesta oral, también puede ser fumados, o también en otras presentaciones, como vamos a ir viendo más adelante, como inciensos u otras sustancias en el fondo que se venden para no consumo humano, pero con la finalidad también de poder ser administradas con fines recreativos. Hay un gran número de cannabinoides sintéticos, se han reportado en la última mesa de donde se evaluaron las drogas acá en Chile, que fue el 2017, ya para ese momento había más de 250 cannabinoides que ya habían sido reportados. Dentro de las últimas que han sido identificadas son apinaca y 5F-apinaca, que serían entonces los más nuevos, pero todas en general tienen una acción muy similar. Estas modificaciones que se van haciendo principalmente es para evitar ser detectadas, y también entonces eso impide muchas veces que pueda ser detectada mediante exámenes como son los screening de drogas de orina, o los screening también en el fondo de cabello o de tejido cutáneo. Como habíamos mencionado anteriormente, acá lo que busca es tanto utilizar la misma vía de administración como los mismos efectos psicoactivos, y tienen una potencia similar o mayor incluso en los receptores cannabinoides en respecto a los cannabinoides naturales. Por lo tanto, el potencial de abuso y de dependencia incluso es mayor. Estos son termoresistentes y lipofílicos, por lo tanto también pueden ser utilizadas su ingestión mediante preparación de té o de otros productos en el fondo, productos de alimentos que tengan que ser cocinados. Pueden ser también comercializados como aceites, polvos o como mezclas fumables, como habíamos mencionado. Y es importante también saber de que estas drogas son sintéticas y que van mezcladas muchas veces con otras sustancias de las cuales se desconoce, y es ahí su mayor potencial de generar efectos tóxicos y graves que pueden ser incluso permanentes. Los efectos recreativos buscados son normalmente muy similares a los que se buscan con los cannabinoides naturales, que es como la euforia, esta sensación de felicidad, de risa incontrolable, verborrea, muchas veces una mayor facilidad para socializar, pero también presentan efectos ansiolíticos, sedación y somnolencia. Estos fármacos, estas drogas, como había mencionado, son drogas que son sintéticas y que normalmente el preparado es líquido, y que estas muchas veces son rociadas sobre una materia seca de planta, lo que permite que visualmente sea muy similar a la marihuana. Y eso muchas veces da esta falsa sensación de estar consumiendo algo que es de origen natural, y que muchas veces llega a un consumo más frecuente y con mayor riesgo de toxicidad. Esto puede ser entonces también potencialmente mortal, ya que sus acción agonista es completa en los receptores cannabinoides 1, con una alta potencia, y como había mencionado, como están mezclados con distintas sustancias, normalmente la dosificación es difícil de calcular. Dentro de los efectos tóxicos que se pueden encontrar, dependiendo de la asociación de sustancias, son el compromiso de conciencia, la agitación, deterioro cognitivo, también se pueden presentar cuadros psicóticos, náuseas, vómitos, taquicardia, dolor precordial, y así también contracciones musculares e incluso convulsiones. Dentro de los fármacos disociativos, estos principalmente comienzan a aparecer en la década de los 60 como drogas disociativas ilícitas, principalmente tienen su acción como antagonista a los receptores NMDA, aunque también tienen efectos sobre la recaptación de norepinefrina y dopamina. Tenemos disponible actualmente dos familias, que son la arilciclohexilaminas, en donde podemos encontrar la ketamina y la feniciclidina,
y también las diariltieleminas, que en el fondo ambas se diferencian solamente por la estructura química, pero los efectos son muy similares. Acá, dentro de los que son más utilizados, son la ketamina, en donde en Chile se ha visto que el consumo es de alrededor de un 0,1%, siendo aún mayor para países como Estados Unidos o Inglaterra. La ketamina, entonces, es un antagonista del receptor N-metil de aspartato principalmente. En dosis, este es un anestésico de acción corta y fue su principal uso, hasta que se logró ver que en dosis subanestésicas, normalmente menor a 5 miligramos, tenía propiedades antidepresivas rápidas y que estas eran sostenidas. Y que en dosis aún menores podía obtenerse también efectos disociativos con esta sensación de despersonalización y desprendimiento del cuerpo, en donde muchas veces los pacientes o las personas que lo consumen refieren esta sensación similar como un paso previo a la muerte, que ellos dicen que es esto como de separarse de su cuerpo y poder experimentarse viéndose ahí recostado, pero en otra, desde otra perspectiva. Dentro de los nombres con los que se puede encontrar, se puede también encontrar como vitamina K, como solamente como K, o Special K. O Calvin Klein. O Calvin Klein también, sí, exactamente, como está mezclado. Es un líquido, puede encontrarse como en forma líquida o como un polvo blanco, y normalmente esta tiene mal absorción vía oral, porque tiene un alto metabolismo de primer paso, pero también tendría un efecto de esta forma. También puede ser, normalmente es utilizada de forma inyectada, también puede ser inhalada, sobre todo cuando esta se añade a polvos o a otras sustancias como tabaco o marihuana, y también puede ser ingerida. Acá es importante también saber que la ketamina al mezclarla con agua es incolora y no tiene sabor, y por lo tanto muchas veces también se ha utilizado como una droga para poder, en el fondo, atacar a otras personas, y es por eso que sobre todo en las mujeres se ha utilizado esta droga como una droga de sometimiento. A corto plazo se ha visto que produce problemas en la atención, en el aprendizaje y la memoria, también puede producir alucinaciones, sedación, confusión, también presenta amnesia retrógrada, hipertensión, y si se utilizan dosis mayores o por tiempo más prolongado, hay alto riesgo de depresión respiratoria. También se ha visto que a largo plazo el uso en el fondo inyectable puede llevar a mayor riesgo de producir úlceras. También se ha visto daños a nivel renal, con insuficiencia renal, así también con problemas urinarios asociados. Otro de estos fármacos que se ha visto, está la descloroketamina, que en el fondo es un derivado de la ketamina, con efectos muy similares, y también, bueno, los mismos efectos que son los buscados con la ketamina, que son principalmente la disociación, la anestesia, en algunos casos alucinaciones. Tiene altos efectos simpático-miméticos, y también se ha visto actualmente aún se están estudiando algunas propiedades inmunosupresoras que pudiesen presentar. Este también se puede encontrar como un polvo fino, color blanquecino, y aquí normalmente la vía de administración es vía nasal, ya sea esnifado, o también puede ser por vaporización, o también su uso vía parenteral al disolver en el fondo este polvo. Acá solamente como para mencionarlas, existen otras sustancias disociativas, y que el efecto es muy similar de la descloroketamina, y que los efectos principalmente son disociativos estimulantes en este caso. Como a nivel general, los efectos adversos de estas sustancias disociativas son las alteraciones de conciencia, paranoia, amnesia retrógrada, la fase, hipertensión, taquicardia,
ataxia, rigidez muscular, incluso se puede presentar alteraciones cerebelosas y rhabdomiólisis, siendo este último uno de los mayores indicadores de toxicidad. Bueno, dentro de los alucinógenos también, donde estamos considerando estas otras sustancias, tenemos sustancias que son productoras de efectos alucinógenos psicodélicos, donde lo principalmente es las alteraciones de la percepción y la cognición asociado a un antagonismo entonces de los receptores 5-HT2A. Estas se pueden dividir de acuerdo a la estructura química, en donde podemos encontrar las indolaminas, entre ellas la ergolamina, donde está el LSD, y sus análogos. También tenemos las triptaminas y las feniltilaminas, en donde acá principalmente nos vamos a enfocar estas últimas, que serían las más nuevas. Bueno, hablando un poquito antes sí de las ergolaminas, donde incluíamos el LSD y sus derivados, y las triptaminas, el efecto para todos los alucinógenos, como dijimos, principalmente era su acción sobre los receptores 5-HT2A, los efectos de la estimulación física y mental, euforia, aumento de las sensaciones táctiles, y dentro de los síntomas adversos, principalmente la hipertermia, la midriasis, la hipertensión, paranoia y convulsiones, principalmente si estos también son asociados a otros fármacos con acción serotoninérgica, como los ISRS, y también se ha visto aumento de esta acción si son utilizados junto a los IMAO. El inicio del efecto va a ser variable entre cada sustancia, pero se ha visto que el efecto en general tiende a durar de 10 a 24 horas. Dentro de estos fármacos, la acetilpsilocina es principalmente triptamina pura, a diferencia de los otros que suelen ser triptaminas junto a derivados del LSD, y los efectos aquí se generan entre 3 a 6 horas. Ahí están algunos de los nombres de estos compuestos, pero aquí lo principal es saber que en el fondo el efecto es similar para todos. Dentro de las fenetilaminas, estos son drogas de diseño que se derivan de esta sustancia. También son agonistas de los receptores 5-HT2A, que es lo que permite en el fondo esta alteración de la percepción, y donde las más frecuentes o las más conocidas, tenemos la NBOM, que es conocida como bomba N o SMILE. Tenemos el 12X, que puede ser 12B, por ejemplo, en el caso del TUS y el Nexum, o que también es conocido como polvo rosa o cocaína rosa. Estas principalmente son preparaciones que son obtenidas mediante la modificación del anillo fenilo, principalmente de esta sustancia. Dentro del fondo de la SMILES o Solaris, estos son agonistas ultrapotentes de estos receptores, de los receptores serotoninérgicos. Normalmente se pueden presentar su uso mediante estampillas, líquidos o polvo. Normalmente 5 gramos de esta sustancia permite ser disueltas en 1 litro de alcohol, lo cual permite después administrarlo en distintas superficies, por ejemplo en el caso de las estampillas, y también se ha visto su alta afinidad por el azúcar, por lo tanto también es conocida como la droga de los ositos, en donde se ha utilizado los ositos de goma que vienen cubiertos en azúcar para poder colocarlo en su superficie y así después, posteriormente, poder ser administrado. Esto es altamente riesgoso, ya que es una forma también de presentación muy novedosa para los niños y adolescentes, permitiendo también en el fondo de que puedan ser consumidos por ellos de forma accidental. Principalmente son activos mediante la ingesta o su uso vía sublingual o nasal, por lo que las estampillas son colocadas normalmente a nivel de los labios o la encía. Los efectos clínicos se pueden dividir como en 3 etapas, en donde primero tenemos los efectos como de subida, donde se presentan las alucinaciones visuales, auditivas y esta sensación de euforia. Aquí el gran problema es que muchas de estas sustancias demoran en este efecto como de subida, demoran alrededor de 2 horas. Entonces lo que hace que muchas personas se vean tentadas a utilizar una segunda dosis, aumentando el riesgo de toxicidad.
Luego llegamos a una etapa como una meseta, en donde encontramos los efectos que son más bien neutrales, en donde aún se mantienen las alucinaciones y la euforia, pero se agrega midriasis, dificultad para concentrarse, y muchas veces también se presentan bostezos frecuentes. Y luego tenemos los efectos de bajada o efectos negativos, en donde principalmente tenemos confusión, ansiedad, se pueden presentar trastornos de pánico, incluso convulsiones. Los efectos simpático-miméticos se ven aún más marcados. También se ha visto que en esta etapa, en el fondo, se puede producir raptomiólisis, hipoglicemia, acidosis metabólica, llegando incluso a una falla multiorgánica. Después tenemos entonces también este otro, que es el 2CB, que es conocido como 2CB, que sería como la traducción español de cómo se leería en inglés. Y esta se considera como la droga de las élites, o de la alta sociedad en el fondo, principalmente porque su efecto y la forma de presentación es muy similar a la cocaína. Acá por eso se conoce como cocaína rosa, también es un polvo muy fino, que también puede ser utilizado de forma esnifada, y el precio es muy similar. Se ha visto que 1 gramo de coca rosa en el fondo puede llegar alrededor de los 60 euros, que vendrían siendo como 54.000 pesos. Las dosis habituales son de 5 a 20 miligramos, y ya sobre los 25 miligramos se consideran dosis altas con un alto riesgo de toxicidad. El inicio del efecto tarda alrededor de 1 a 2,5 horas. A bajas dosis se ha visto que priman los efectos estimulantes, y los efectos, si es esnifada, tienden a ser mucho más rápido que si son ingeridas, y ahí los efectos pueden aparecer a los 5 a 7 minutos, y en ambos durarían alrededor de 2 a 8 horas. Acá, dentro de los efectos esperables como drogas recreativas, o la sensación de bienestar y empatía, además esta euforia y desinhibición, pero los efectos no deseados también son muy importantes, en donde principalmente se presenta confusión, se pueden presentar crisis de pánico, agitación, angustia, tensión muscular, incluso convulsiones, náuseas y vómitos. A modo de conclusión, podemos ver que existen múltiples drogas psicoactivas nuevas o drogas de diseño, que estas constantemente van cambiando en su formulación, principalmente para evitar ser rastreadas o identificadas. Por lo tanto, el seguimiento y la detección de estas drogas es muy difícil. Lo cual permite también que muchas veces sean vendidos como productos legales, en donde la finalidad de uso se venden, como había mencionado también Bárbara en las primeras diapositivas, con fines, por ejemplo, como fertilizantes, como limpiadores de joya, como incienso, incluso vienen con esta categorización como no aptas para el consumo humano, lo que hace aún más difícil la identificación de esta sustancia. Estas están hechas para parecerse a otras drogas ilícitas, generar los mismos efectos, pero no ser detectadas. Y también el hecho de que sean modificadas y que muchas veces son mezcladas con otras sustancias psicoactivas, permiten que exista una heterogeneidad en la respuesta fisiológica de los síntomas clínicos, lo que hace muchas veces también difícil identificar frente a intoxicación cuál pudiese ser la droga principal que está haciendo efecto, pudiendo encontrarse múltiples sintomatologías al momento de enfrentarnos en un paciente con intoxicación por una de estas drogas. Así que eso principalmente. Bueno, acá, para quienes después quizás quieran revisarlo, hay una escala en el fondo de severidad de drogas de abuso, en donde permite evaluar por sistema, en donde los azules son los efectos neurotóxicos, los rojos los efectos cardiotóxicos, los naranjos la nefrotoxicidad, y los verdes la hepatotoxicidad, dependiendo del tipo de droga y el mecanismo de acción que tiene cada uno de ellos. Y este sería como modo resumen, un poco de lo que vimos, en donde tenemos las drogas de abuso, donde dijimos que principalmente las podíamos dividir como depresoras, las alucinógenas, las estimulantes y aquellas que tienen como un efecto en el fondo
variado, en donde varían dependiendo de la dosis y de las sustancias a las cuales se asocian, entre efectos alucinógenos y estimulantes. Sí, ese cuadrito lo pusimos porque ese es de elaboración chilena, la hizo el CITUC, entonces salen las drogas o nuevas sustancias psicoactivas que están acá en Chile y además salen los nombres que se ocupan acá en Chile, así que es súper útil para la práctica clínica, como señalamos, que a veces nos pasa que no podemos identificar Identificarlo. qué droga es la que nos están comentando que usan, así que por eso lo pusimos. Y esa es la referencia bibliográfica. Está cayendo todo acá.